Bueno, buenos días a todas, buenos días a las alumnas que nos están viendo a distancia. Hoy vamos a hacer un repaso de técnicas. Lo que les preparé para hoy, nosotros en algún momento hemos hecho un tratamiento por zonas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es una combinación de técnicas, también uno para zonas puntuales, ¿sí? Como hemos visto en otro momento, vamos a cambiar el protocolo. Y vamos a hacer también uno con Payot, combinando tratamiento blanqueador, ¿sí? Aprovechando que ahora tenemos también de la línea de Eudermia los productos con arcilla. Y en ese caso, el tratamiento blanqueador, vamos a incorporar también blanqueador para manos, ¿sí? Que tal vez es un buen recurso para esta época, que de repente no podemos estar utilizando peeling, ¿sí? Pero es un recurso como para continuar de alguna manera con el tratamiento despigmentante que hicimos, ¿sí? En la etapa anterior. Entonces, como para poder tener un recurso en estos meses para no cortar el tratamiento a aquellas personas que quieren continuar, ¿sí? El protocolo que vamos a ver hoy, le incorporamos Payot para que tenga también una combinación con rejuvenecimiento, ¿sí? Así que vamos a hacer ahí un conjunto, como les decía, tanto para facial, escote, y vamos a incorporar también manos, ¿sí? El tratamiento con el que vamos a comenzar va a ser rejuvenecimiento, va a tener maniobras, como les decía, combinadas, ¿sí? Que vamos a ir tomando de alguno de las técnicas que estuvimos conociendo hasta ahora, las vamos a ir entrelazando, vamos a trabajar las zonas, como les decía, puntuales, ¿sí? Vamos a tratar de igual hacer una secuencia, pero es un poco lo que a mí me interesaba y se los he comentado más de una vez, que tal vez de esas técnicas que ustedes fueron conociendo por separado, después dependiendo la morfología del rostro, dependiendo a dónde quieren apuntar ustedes el tratamiento, hagan un enlace, ¿sí? De aquellas maniobras que creen más adecuadas o que corresponden más para trabajar ese rostro y lograr los objetivos que ustedes quieren, ¿sí? Entonces, el primer protocolo que vamos a hacer también va a estar enfocado a piel sensible, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, dijimos que tal vez las técnicas que son más enérgicas no están tan adaptadas para piel sensible por la estimulación que se genera, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de trabajarlo por zona muy puntual y de esa forma ustedes también van a observar que ustedes pueden trabajar en rejuvenecimiento, pueden trabajar en una zona sin la necesidad de estimular todo el conjunto, ¿sí? Es un protocolo que lo vamos a ver de esa manera para que ustedes también tengan un recurso y no solo se queden con shiatsu para determinadas pieles que por ahí quieren, ¿sí? Trabajar de líneas o de surcos, ¿sí? Para que puedan tener esa opción también, sin que tengan que hacer toda la secuencia, por ejemplo, de un bioreactivador que sí levanta temperatura y puede levantar eritema. Así que lo vamos a combinar también en parte con lo blanqueador, ¿sí? Pero se va a apuntar más que nada a productos para piel sensible. Bien, bueno, tenemos entonces a nuestra paciente de hoy, la vamos a enfocar con la cámara para hacer el análisis morfológico. Recuerden siempre eso, ¿sí? Recuerden siempre la observación previa, lo habrán visto en estos meses en que estamos practicando las técnicas. Lo importante, ¿sí? De observar primero el paciente, e incluso lo pueden hacer cada vez que ella venga, ¿sí? Porque va a haber modificaciones. Entonces hay cosas que van a ir evolucionando y en base a eso ustedes van a ir también modificando aquellas zonas en donde van a trabajar tal vez con más intensidad. Entonces, tenemos escote, algunas líneas, ¿sí? Más transversales, los anillitos que hemos visto también en otros modelos,
Eso por un lado. En cuanto a textura de piel, muy bien, ¿sí? Hay una diferencia entre rostro y cuello-escote, pero da la sensación más en cuanto a la sensibilidad, ¿sí? No en cuanto a la textura. Tenemos poros un poco más dilatados hacia la zona geniana. Una piel un tanto grasa, pero con combinación a deshidratada, ¿sí? Entonces tenemos algunas impurezas que eso se puede mejorar, incluso con algunos productos que ahora les voy a mencionar. Líneas, ¿sí? Dinámicas en lo que es contorno de ojos, muy delgadas. Esto va a mejorar mucho con la hidratación, ¿sí? Por ejemplo, como apoyo en domicilio podría ser un microdermolift para poder hidratar bien con hialurónico la zona de contorno y de esa forma disimular un poco las líneas. Y lo mismo que enfrente. Enfrente, si las extendemos, ya son más surcos. ¿Lo notan? ¿Notan la diferencia entre lo que es líneas de expresión dinámicas, ¿sí? Que al extenderlas desaparecen, y las que son ya arrugas con surco, donde ya extendemos y sigue marcado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con una y otra? En estas puedo dar, digamos, puedo decir que puede evolucionar, se pueden difuminar completamente, ¿sí? Porque tiene que ver tal vez incluso con un tema de deshidratación, donde la piel se cuartea y se forma esa línea, ¿sí? Eso lo puedo llegar a difuminar. Si la paciente me dice a mí me molestan mucho estas, bueno, eso se puede mejorar, ¿sí? Ya sabemos que ahí tenemos esa tranquilidad. ¿Qué pasa con las arrugas? Cuando son surcos, bueno, podemos atenuarlas, ¿sí? Uno ya sabe que ahí no puede prometer van a desaparecer, no van a estar más, no. Se pueden atenuar, puede haber un efecto muy bueno, ¿sí? Pero necesitamos un tratamiento intensivo en cabina y también un buen apoyo en domicilio, ¿sí? Como para poder mantener eso. Bien, entonces siempre recuerden ir fraccionando el rostro para poder hacer ese análisis, para poder ir marcando las cositas que vamos observando en el rostro que vamos a trabajar, y de esa forma hacemos una combinación entre lo que le preocupa a la paciente, lo que observamos nosotros, y de esa forma empezamos a trabajar, ¿sí? Bueno, vamos a ir entonces ahora sí a la camilla. En este no. En el próximo vamos a hacer manos. Levanta la cabecita. Dame que haga. Espera. No, apóyalo. Ahora sí levanta un poquito. Queda medio corta la engancha. Sí, un poquito más larga porque si no le voy a manchar el pelo. Bueno, ahora vamos a comenzar entonces por la higiene. Para pieles sensibles lo ideal siempre es trabajar con guantes, ¿sí? Sobre todo piel sensible, pieles reactivas. Ustedes siempre me han visto trabajar sin. Yo siempre les he comentado que es más que nada para que me vean hacer bien los movimientos, pero ustedes ya lo saben hacer muy bien. Así que vamos a trabajarlo como corresponde. Voy a cambiar la vincha. Ahí, ahora sí. ¿Estamos bien ahí? Bien, bueno, vamos a comenzar entonces higienizando
higienizando con el agua micelar. En este caso voy a utilizar el agua micelar, la Cellular Calm, que tiene Aquacactin, que es uno de los activos descongestivos y antiinflamatorios. Para este protocolo, para piel sensible o reactiva, pueden utilizar tanto la Cellular Calm como Contour. ¿Sí? Bien. Retiramos desde escote, cuello, rostro. ¿Tenés maquillaje? En los ojos. En los ojos. Bien. Si tuviera base, incluso pueden retirar 2 veces con el agua micelar, ¿sí? De esa forma pueden emulsionar bien todo el maquillaje. Sin tener que arrastrar demasiado. Voy a desmaquillar contorno. También lo mismo que les decía, pueden utilizar la Cellular Contour, que está más adaptada para contorno de ojos. Vamos a retirar de las pestañas. Sobre todo al trabajar en una piel sensible, el tema de retirar bien el maquillaje es muy importante, ¿sí? Que no estén las partículas de pigmento, ¿sí? Sueltas sobre la superficie y que nosotros las estemos arrastrando con el masaje. Eso, ¿sí? No tiene que suceder, entonces tenemos que tener un buen producto de higiene que arrastre bien y emulsione bien las partículas de maquillaje. Y tenemos que asegurarnos, ¿sí? De hacer una buena limpieza. Retiramos el delineador. Nos fijamos que en párpado inferior también se retire. Bien. Vamos con el otro. Retiramos entonces de las pestañas. Emulsionamos bien. Podemos siempre tener la opción también de higienizar con emulsión de higiene. ¿Sí? El producto con el que ustedes trabajen. El hecho del agua micelar es también muy cómodo, ¿sí? Es mucho más rápido. Porque recuerden que en el caso de gabinete no es necesario retirarlo, como colocamos el scrub después, ¿sí? No es necesario retirarlo. En casa, cerrar los ojitos. En casa, ¿sí? En el apoyo en domicilio tenemos que avisar que es bueno retirar, ¿sí? Enjuagar apenas. Bien. Abrí los ojitos.
Una vez más. Bien. Perfecto. Entonces, una vez que quedó la piel bien limpia, vamos a pasar a colocar el scrub. Cerralos. El scrub, ustedes ya lo conocieron la semana pasada. Es uno de los nuevos productos que incorporó la línea de Eudermia, el Bionut Scrub, ¿sí? Que ahora se los voy a pasar para que lo testeen. Con arcilla y las partículas con las que se hace la abrasión son cáscaras de nuez, ¿sí? Son micropartículas heterogéneas, ¿sí? Algunas más pequeñas, otras más grandes. Se puede utilizar tanto como protocolos blanqueadores, ¿sí? Como también para una piel sensible, ¿sí? Perfecto. ¿Este scrub tiene esa condición para piel sensible? Para piel sensible y blanqueador. En realidad por la textura, ¿sí? Y por el tamaño de los gránulos, ustedes lo pueden adaptar en una piel más sensible. Por ahí hemos utilizado dentro de la línea, ¿sí? De Eudermia, comenzamos con el agua micelar, que era la Calm, o puede ser, como les decía, la Contour. Para piel sensible lo combinamos con este scrub, ¿sí? Que también nos ayuda, por un lado, a blanquear por la arcilla, ¿sí? Ustedes saben que de por sí una de las propiedades de la arcilla es que es blanqueador, ¿sí? Es un producto que es blanqueador. Entonces, en la medida que exfoliamos, ¿sí? Con la fricción, se puede, incluso lo vamos a ver en el próximo protocolo blanqueador, se puede dejar con unos minutos, ¿sí? De reposo, y de esa forma actuaría incluso también como máscara, ¿sí? Esa es una buena opción también. El kaolín, que ven ahí, kaolín blanc, es una de las arcillas. ¿Cuánto habría que dejarlo? Lo dejamos unos minutos. La realidad es que también en la medida en que lo trabajamos, son unos 3 minutos, ustedes siempre recuerden más o menos eso, que es lo que trabajamos, un scrub. Y después lo podemos dejar otros 3 minutos descansar y que actúe. Pero en nuestro caso vamos a trabajar con la máscara, ¿sí? Que la máscara también tiene arcilla. Entonces vamos a trabajar con la máscara con el masaje. Entonces ahí ya vamos a tener bastante exposición con el tema de la arcilla. Si yo usara otra máscara, por ahí sí podría darle espacio, ¿sí? Para que me ayude a blanquear, le daría más espacio al scrub.
Bien, hago más hincapié, como siempre, en las zonas de mentón. ¿Sí? Habíamos notado en nuestra paciente que en la zona, en su zona T, ¿sí? En la zona de la nariz, mentón, en la frente, ahí se encontraban algunas impurezas. Entonces me ayudo con el afinamiento para poder mejorar, ¿sí? El aspecto de esas impurezas. Hacia las zonas en donde hay surcos, habíamos mencionado también surcos en la frente, entonces ahí hago más hincapié. Por un lado, para afinar, ¿sí? La zona. Y el afinamiento me posibilita dos cosas. Por un lado, que la arruga se atenúe, ¿sí? Y por otro lado, va a mejorar la permeación de los activos. Incluso muchas veces puedo reforzar solo en esa zona, ¿sí? No lo hago general, solo en la zona de las líneas, una microdermabrasión, ¿sí? Paso una microdermo solo sobre la línea o sobre la arruga que quiero trabajar y continúo, ¿sí? No hago una, digamos, un paso del aparato por todo el rostro, sino solo puntualmente en esas dos líneas. Bien, una vez entonces que lo trabajé, lo voy a retirar. Voy a ir sacando suavemente. ¿Vos te mojaste las manos para trabajarlo o no? No, no hizo falta. Preguntan si yo mojé las manos para poder trabajarlo. No. Yo trabajé la semana pasada y la piel con la que trabajé estaba mucho más deshidratada y se ve que tomó mucho más producto. En el caso de ser así, sí, mojo las manos, puedo brumizarlo, ¿sí? Con el Hydra Intensive, puedo tomar alguno de los bioplasmas, ¿sí? Y lo brumizo de esa manera para poder continuar trabajando si es que es necesario, ¿sí? Porque la piel tomó parte del producto. Perdón, no me queda claro. Si la piel está muy deshidratada... ¿Querés mencionarlo? Perdón. ¿Quién lo tiene? Ah, ahí está. Sí. No me había quedado claro. Sí. Si la piel está muy deshidratada, lo trabajas con agua. Si no está deshidratada, en seco o es... Nos fijamos porque fíjense que en el caso de la paciente notábamos un grado de deshidratación y sin embargo no tomó tanto producto, ¿sí? Permitió trabajarlo bien. A veces también tiene que ver en las cantidades. Fíjense que yo ahora le puse una buena cantidad y si le hubiera puesto menos, tal vez en el caso de la arcilla sí cuesta un poquito más, pero tiene que ver con una cantidad de producto. Eso por un lado. Pero, como les mencionaba, en un tratamiento anterior que hice la semana pasada, me pasó que la piel sí tomó en gran parte el producto. Entonces, si me pasa eso, agrego, sí, mojo un poquito. Como lo hacíamos antes también, ¿sí? Como puede pasar también con el scrub de específicos, que muchas veces la piel está un poco desequilibrada,
¿sí? Piensen que son los primeros productos que le pongo, entonces es muy probable que la piel, si está muy muy seca, con mucha deshidratación, empiece a absorber. Bien. Pero está bien el micrófono que te voy a decir una cosa. María Laura, Sí. el objetivo no es que la piel absorba el líquido del scrub o la solución del scrub. Mejor que no lo absorba, porque el objetivo es luego poner un hidratante para ir al objetivo de la piel, de reparar la sequedad. Sí, obviamente no está... A ver, en el tratamiento nosotros priorizamos que la piel tome de otro tipo de activos. Ahora, tanto en específicos como en eudermia, todos los productos, fíjense que tienen activos, ¿sí? Tanto en las aguas micelares como en la emulsión de higiene de específicos, en los scrub, ¿sí? Hay activos que favorecen también a la hidratación y a la elasticidad de la piel. Entonces no es solo un producto de higiene o un producto que vaya a hacer a la abrasión, ¿sí? Tengo esa posibilidad, además de que incorpora otro tipo de activos que me van ayudando a equilibrar la piel y a estabilizándola, ¿sí? Obviamente, en cuanto a activos, es mucho más interesante la permeación de tal vez los compensadores o la máscara o las monodosis, ¿sí? Que es lo que vamos a agregar ahora. Pero es algo que cuando la piel está muy descompensada es inevitable que suceda. Cuando nosotros ponemos el agua micelar y la piel está muy deshidratada, lo va a tender a absorber. Bien, bueno, retiro entonces lo que me queda de excedente. Vamos a secar y hago lo que siempre, ¿sí? Voy a tomar una toalla seca, voy a asegurarme de que no quede ninguna partícula sobre la superficie porque vamos a hacer las maniobras. Fíjense cómo lo trabajé bastante y también estuve, ¿sí? Enjuagando y retirando, y sin embargo la piel, ¿sí? no se alteró. Todo lo contrario, está como mucho más uniforme. Bien, seco con un tisú y también lo refuerzo entonces con una toalla seca. ¿Sí? Puede ser una toalla, puede ser un disco de algodón, ¿sí? Como material descartable. De esa forma me aseguro que no quede ninguna partícula. A veces cuando utilizamos guantes, tal vez, como no hay contacto directo, a veces es difícil saber si queda alguna partícula, ¿sí? Suelta. Entonces nos aseguramos de esta manera para no seguir friccionando y arrastrando. Bien, lo que voy a colocar ahora es una de las monodosis. Ustedes ya vieron a lo largo del año que a mí me gusta mucho utilizar monodosis previas a las mascarillas, como para potenciar sobre todo la monodosis que pongo antes de la máscara. Generalmente es a donde apunta mi tratamiento, ¿sí? Obviamente después en los compensadores también con el tratamiento, sí, pero generalmente está más relacionado en el compensador
al biotipo, a la necesidad, ¿sí? Entonces, previo a la máscara, siempre elijo algo que enfoque, ¿sí?, hacia el protocolo que quiero trabajar. Entonces, habíamos hablado de que si bien estábamos sobre una piel sensible, pero quería trabajar rejuvenecimiento, rejuvenecimiento sobre una piel sensible. Entonces, para eso voy a utilizar, falta por acá, voy a utilizar el Microdermolift, ¿sí? Sobre todo habíamos visto las líneas, ¿sí? Las líneas que habíamos mencionado. Habíamos dicho que el Microdermolift era una buena opción también después para recomendárselo como apoyo en domicilio, ¿sí? Entonces, voy a comenzar extendiendo sobre las líneas. Surco, habíamos marcado en ella la frente, el contorno de los ojos, los anillos en cuello, bien, lo trabajamos puntualmente. ¿Sí? Para que permee bien sobre la zona que queremos trabajar, donde queremos ver el efecto. Una vez que lo trabajamos, lo extendemos hacia todo el rostro. En ella observábamos que si bien, dijimos, tenía zonas con impurezas, era una piel que tendía también a la deshidratación. Entonces el hecho de extenderlo también tiene que ver con eso, ¿sí? También tener un producto que por un lado atenúa, ¿sí?, o difumina las líneas, y por otro lado hace una buena hidratación, ¿sí? Lo podemos utilizar tanto para una cosa o la otra. Sí, se puede utilizar para todo contorno de ojos, párpado inferior y párpado superior, inferior y móvil también, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Bien, entonces extiendo. Fíjense que es un producto que permea muy bien, ¿sí? Igualmente esto es potenciado también por el scrub que lo estuvimos utilizando previamente. Bien, y entonces lo que voy a hacer ahora es ir directamente a la máscara. Recuerden siempre utilizar el producto con, vertiéndolo en un cuenco, sí, para después poder ir incorporando a la medida en que se va absorbiendo, ¿sí?, o que se va consumiendo, sin tener que cortar el masaje. Bueno, entonces ahora se los voy a pasar también a las chicas que están presentes para que observen la textura. Estamos con la COS White, que es parte, como les decía, de los nuevos productos que incorporó Eudermia. Voy a esparcirlo.
¿Cómo? Se puede trabajar. Eso quería mencionarles. Más allá de que ustedes pueden observar que tiene una cantidad de arcilla, se puede trabajar con masaje, ¿sí? Fíjense que tiene una textura que es elástica, ¿sí? Que tiene cierta cremosidad. Entonces es una perfecta combinación que le permite tener todos los beneficios, ¿sí? De la arcilla, de extractos que son antiinflamatorios, descongestivos, combinados con la arcilla que es blanqueadora. Yo la estuve usando la semana pasada, en casi todas mis pacientes queda divina. Divina Sí. queda. Divina, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, esta es para piel sensible específicamente, pero Es para piel sensible, pero ustedes la pueden utilizar. Ustedes saben que los productos para piel sensibles en realidad son productos para todo tipo de piel, porque son productos que son muy cuidados, con activos sumamente seleccionados. Entonces, es una, como les digo siempre, los protocolos de piel sensible son buenos protocolos para inicio, cuando uno no conoce bien la reacción de la piel de la paciente. Entonces, en esos casos uno recomienda eso. Parte de los productos que recomiendan son productos para pieles sensibles también, hasta que uno lo conoce mejor y puede jugar con otras cosas. Bien, pongo una buena cantidad. Van a notar también, como lo hemos visto con la Specific Mask, que la máscara hay una parte que va a ir también permeando la piel, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo que es muy bueno que tengan una parte de producto cerca. Bien, lo extiendo. ¿Esta máscara sirve para descongestionar? ¿Como descongestivo? A ver, tiene activos que ayudan a la descongestión. Tal vez no es puntualmente descongestiva. Sabemos que la arcilla en sí, en parte dentro de sus propiedades, es descongestiva. Es un producto que de por sí es fresco y ayuda a unificar el tono. Entonces, generalmente cuando terminamos de usarla se ve un rostro mucho más uniforme, sin eritema, ¿sí? Pero tal vez no es puntualmente descongestiva. ¿Y Eulergia va a tener una descongestión? Sí. En los próximos productos ustedes saben que de cada línea, ¿sí? Va a ir lanzando sus propias scrub, mascarillas, ¿sí? Así como ustedes vieron que cuando salieron las lociones, ¿sí? Que cada una de las aguas tenía su propia loción, en este caso va a ser lo mismo, ¿sí? En la medida en que sea necesario se van a ir incorporando el resto. Bien, entonces esparzo bien, lo voy a esparcir bien también en rostro. Para contorno de ojos, también lo voy a utilizar, pero más hacia el final del tratamiento, ¿sí? Más hacia el final del tratamiento, porque, bueno, queramos o no, es en parte arcilla, entonces lo vamos a incorporar para ayudar a blanquear, pero ya más hacia el final, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, esta es una opción en donde no voy a hacer toda la secuencia, solo voy a trabajar por partes. Por un lado, si quiero trabajar escote y cuello, una de las maniobras que aprendimos que me ayuda a tensar es la tijera, que les encanta a ustedes. Les encanta por la vibración
que es más compleja, más complicada. Pero bueno, tienen que saber que es un buen recurso para todo lo que es tonificación de músculos, ¿sí? Entonces, en ese caso, si es una persona que sobre todo viene regularmente, ¿sí? Y nosotros podemos brindarle como ese ejercicio hacia el músculo, es imprescindible que lo aprendan para poder darle esa posibilidad, ¿sí? Entonces, vamos a sostener, como siempre, el esternocleidomastoideo y vamos a hacer la vibración. Si está bien hecho, se ve hasta incluso en el momento, ¿sí? Como el músculo se despierta y toma más volumen. ¿Cuál es el efecto? Que al tomar volumen toma espacio y hace que la superficie se abra. Además de que es muy importante tener fortificados tanto esternocleidomastoideo desde la parte anterior como desde la parte posterior trapecio, ¿sí? Por eso tanto incentivamos en esos dos músculos con las maniobras, ¿sí? Porque sostienen la cabeza, ¿sí? O son los más grandes, ¿sí? Que sostienen la cabeza. Entonces, de esa forma, si tenemos bien firme toda la base, también va a estar más firme la superficie. Bien, trabajamos de un lado y del otro. Y también vamos a trabajar con, para lo que es líneas, ustedes saben que el pinche o el picoteo es con lo que mejor, ¿sí? Se puede trabajar la arruga. Siempre de corte transversal, como lo hemos visto, como les he enseñado. En cuello, tal vez el pinche es como un poco incómodo, porque a veces para pinche tengo que presionar un poco más, ¿sí? Es muy puntual. Por ahí, en el pellizco o el picoteo es mucho más fácil, ¿sí? Recuerden que es una maniobra que es más grande. Ojo con cuello, ¿sí? En personas que tienen afecciones en tiroides y demás, tengo que tener más cuidado, no puedo hacer tantas repeticiones. Y en todos los casos tengo que tener mucho cuidado con la tráquea porque es muy molesto, ¿sí? Pero bueno, hacia los laterales puedo hacer un poquito más de presión. Cuando me voy acercando, disminuyo, ¿sí? Eso tengo que tenerlo en cuenta para ir regulando. Voy a ir de un lado, del otro. En cuello, recuerden que nunca se trabaja en simultáneo. Siempre es primero un lado y después el otro lado. Las repeticiones que sean necesarias y las que pueda hacer dependiendo del caso. Pero siempre de un lado y después del otro. Generalmente para tener una secuencia toda similar, siempre comienzo del lado izquierdo, del lado derecho, termino en el lado izquierdo, ¿sí? Bien, también puedo generar lo mismo con las que veía en escote. En escote muchas veces tiene que ver con la posición, ¿sí? Al dormir, ¿sí? Si uno generalmente tiende a plegar, ¿sí? Los hombros hacia adelante. Eso también observen en las pacientes las posturas, ¿sí? Tanto de hombros, de cervicales, ¿sí? Eso hace que también se marquen, ¿sí? A veces se pueden sugerir ciertos ejercicios, como por ejemplo
el yoga, pilates, que ayudan tal vez al tema de lo postural, ¿sí? Porque en consecuencia también van a mejorar esas líneas, ¿sí? Porque una vez que se tengan otra postura y se paren mejor, también van a hacer que se formen menos pliegues, ¿sí? Porque en esa parte, en lo que es corporal, ya no podemos realizar mucho, ¿sí? Simplemente el consejo de que pueda hacer ese tipo de ejercicios que le va a ayudar también a despejar ciertas zonas. Bien, entonces, vamos a cuello. Fíjense lo que les decía. Una vez que lo empecé a trabajar, va permeando parte del producto. Bien. Trabajé cuello, escote, voy a ir a rostro. Rostro, voy a trabajar puntualmente entonces 3 zonas que marqué. Lo que es contorno de labios y surco, contorno de ojos, que lo vamos a combinar con frente, ¿sí? Nada más, ¿sí? Entonces en ella, como les mencionaba, se puede trabajar sobre la piel sensible que tiene en sus distintas zonas. Si quiero también puedo incorporar doble mentón, ¿sí? Que podemos incorporarlo también para que recuerden las maniobras puntuales. ¿Cómo vamos con el horario? Bien. 11 menos 10. Perfecto. Bueno, para doble mentón tenemos, por un lado, la golondrina, ¿sí? ¿La recuerdan? De Payot. Ahora después vamos a ver igual Payot. La golondrina me interesa porque trabajo, ¿sí? Por un lado, en la zona central, ¿sí? Por debajo del mentón, ¿sí? Y después también arrastro y marco el óvalo, ¿sí? Son movimientos que ayudan obviamente al modelaje. Tal vez no está tan relacionado con la parte muscular, ¿sí? Pero me va a ayudar a darle definición al óvalo. Siempre son pasadas largas hacia la zona, fíjense, retroauricular, ¿sí? No está por encima, sino hacia la zona de retroauricular. Hay una buena presión también sobre el hueso, ¿sí? Trabajo ahí. Voy a ir también hacia las maniobras que tiene bioreactivador para trabajar, ¿sí? Mentón, ¿sí? Doble mentón. El número 1 que tiene que ver con las falanges, sobre todo si hay cúmulo graso, ¿sí? Si hay cúmulo graso. Recuerden que en su momento también estuvimos viendo con trabajar con espirulina, ¿sí? Con un lipoico, ¿sí? Yo ahora lo estoy trabajando con la máscara para poder darle tiempo, porque bueno, a veces también cuando se va explicando se extienden los tiempos. Pero lo trabajas antes. Claro, pero por ejemplo lo podría haber trabajado antes con un lipoico, ¿sí? O puntual, o solo trabajar esto, ¿sí? ¿Cómo se podía poner el lipoico abajo de la máscara? También se podría haber puesto como activo debajo de la máscara, seguro. Bien, trabajo con las falanges apoyadas, ¿sí? Recuerden que los nudillos no, porque es muy molesto. Si es una maniobra que tal vez aquellas que trabajan corporal lo conocen como los nudillares, ¿sí? En las zonas de retención, de celulitis, pero en este caso solo se apoya la falange, los nudillos no, porque sería muy molesto, sobre todo en el roce con el hueso. Bien, entonces lo puedo trabajar, como les decía, incluso con algún lipolítico que esté adaptado para facial, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? No se puede cualquier tipo de activo. Dijiste espirulina Y lipoico, porque el lipoico me ayuda a tensar.
No centella. La centella no está adaptada para facial. Sí. Lo mismo que la fosfatidilcolina. Se pueden hacer compresas, se puede también trabajar con este tipo de maniobras y hacer algún tipo de vendaje, ¿sí? Como tensor, ¿sí? De el antiguo yeso. Antiguo pero efectivo, exactamente. Pero bueno, ayuda también a modelar lo que vamos ablandando. ¿Cómo? Primero hace la maniobra. Primero se hace todo, claro. Esto se puede entender como el amasamiento de cuerpo, ¿sí? Entonces, de esta forma, por ahí ahora porque se los estoy mostrando, pero tal vez en nuestra paciente no es necesario un trabajo con falanges, ¿sí? Porque no tiene un cúmulo graso que trabajar. Tal vez ella, en el caso que quisiéramos modelar más, sería como más tensar. ¿Cómo? ¿Querés decirlo con el micrófono? Tenelo. Ahí está. Por las dudas que no se escuche bien. También que en el caso de ella puntualmente, porque no tiene gran mentón caído, se puede hacer amoldamiento. Claro, ahora lo vamos a hacer. Ahora vamos a hacer el marcado después del trabajo con... Lo ideal sería que después siempre del trabajo que hacen para generar un poco más de fluidez en la zona de cúmulo graso, ¿sí? Tengan un modelado. Entre ellos vamos a hacer el doble mentón número 2, ¿sí? En donde hacemos como un marcado por debajo del hueso. Y vamos a trabajar también con amoldamiento, ¿sí? Para finalizar lo que es doble mentón. Amoldamiento. En amoldamiento también estamos trabajando un poco la parte grasa, ¿sí? Hay como un pequeño masaje. Y el marcado, ¿sí? Cuando agregamos un tensor, también ayuda eso, a traccionar la piel y a que se vea mucho más despejada la zona. Bien. Vamos a ir entonces ahora sí a rostro. En rostro voy a agregar un poco porque fíjense que se fue consumiendo. Vamos a ir por un lado a el elevador, ¿sí? El número 1. Al trabajar el surco, también puedo trabajar con falanges. En falanges se trabaja más la parte del labio superior también. Y para las peribucales, ahora sí con el pinche, ¿sí? Tanto superficial como en la parte, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿sí? Siempre los cortes, como les decía, son transversales. Lo mismo para surco, ¿sí? En surco puedo hacer cualquiera de los dos, ¿sí? Tanto el pinche como
el picoteo para darle también volumen a la zona y de esa forma atenuar más el surco. ¿Sí? Bien, vamos a contorno de ojos. En contorno puedo comenzar con deslizamientos, ¿sí? De contorno de ojos que tienen que ver con el 8, ¿sí? En bioreactivador, que lo hemos visto. Deslizamientos como para poder extender bien el producto, que se vea. Ahora sí voy a incorporar sí hacia el contorno. ¿Sí? Recuerdan que les decía que no lo trabajábamos desde comienzo, sino a último momento. Entonces, voy a ir hacia un lado, hacia el otro, trabajando con los 8. Voy a trabajar corrugador. ¿Sí? Para lo que es las líneas, ¿sí? De la zona del entrecejo. La plancha en Payot, muy efectiva. También puedo trabajarlo con pinche, ¿sí? En ella recuerden que eran líneas muy delgadas, estaban tal vez más hacia la zona blanda, ¿sí? Del contorno, si no eran líneas tan hacia los laterales, entonces voy a trabajarlo solo con plancha y con hidratación. Bien, en la zona de la frente voy a trabajar con el bombeo frontal. Y puedo trabajar con picoteo, pinche en las zonas en donde tenía, recordemos que acá estaban las que eran más profundas, ¿sí? Entonces por ahí le doy un poquito más de tiempo al trabajo de esa zona. De un lado y del otro. Perfecto. Bueno, fíjense que lo hice muy puntual. Es como si yo en el tiempo de exposición de una máscara trabajo, ¿sí? En vez de, digamos, dejar solo reposar y de repente trabajar, qué sé yo, manos, otra cosa, lo que hago es trabajar esa misma máscara. En ese transcurso de tiempo de unos 10, 15 minutos que uno deja expuesta la máscara, ahí la trabajo con masaje, ¿sí? Entonces también me ahorro ese tiempo, porque si yo lo hiciera solo con el producto específico, como por ejemplo hubiese sido el microdermolift antes, previo, ¿sí? Tengo que calcular esos 15 minutos de trabajo más los 15, ¿sí? Es media hora en total. Entonces, el hecho de poder jugar con productos que me permitan ese trabajo en conjunto es mucho más práctico en cuanto al tiempo. Bien. Vamos a retirar la máscara con la que estuvimos trabajando. Sí, con el... Sí, porque si no las chicas cuando yo contesto no saben a qué estoy contestando. Bueno, que todas las máscaras las podemos trabajar.
La consulta es la específica. ¿Por qué no se puede trabajar? No, es que la específica es la que más No, hemos no, trabajado. refreshing quise decir. Ah, no, porque muchas veces, a ver, de por sí una máscara son muy pocas las que se trabajan en general lo que conocemos en la cosmética tradicional. ¿Sí? Una máscara generalmente está pensada solo para la exposición, ¿sí? Ocluir, retirar. Después con el tiempo, las máscaras, dependiendo la función que tienen, se fueron como especializando más y se fueron convirtiendo más en máscaras que a su vez se podían trabajar, porque una parte de la máscara era más elástica, entonces piensen que antes incluso las arcillosas, que fueron una de las primeras, era imposible trabajarla porque se volvía como un fango, como algo muy con mucha estructura, ¿sí? Entonces era mucho más complejo. Con el tiempo, como les decía, se fueron especializando y se fueron creando máscaras que no se pueden dejar, digamos, como una crema, pero sí se pueden trabajar como tal. Pero la refreshing es muy activa. Ah, pero eso era la pregunta, perdóname. La refreshing, claro, es mucho más estimulante, fíjense que a veces se siente como esos pinchacitos, si bien tiene que ver con una parte para descongestionar, porque eso es un minuto y ya después se despeja, tal vez está pensada como otro tipo de máscaras solo para la exposición, ¿sí? Y tal vez, fíjense que no tiene un vehículo más geloso, ¿sí? Entonces no está pensada tal vez para el masaje, como una Specific, como estas máscaras que estamos conociendo ahora de eudermia. Las de eudermia se van a poder trabajar todas. No sabría decirte por las demás, yo estimo que sí, que tienen que ver con mascarillas de este estilo, ¿sí? Para poder trabajar con el masaje. Yo la refreshing y la specific muchas veces las mezclo. ¿Ah? Las pongo juntas. En un curso que hace muchos años que hice con específicos de envejecimiento, se mezclaban partes iguales y la verdad que queda divina. Divina, divina. Acá una de las alumnas menciona que en algún momento en uno de los cursos las máscaras se mezclaban, tanto la refreshing como la specific. Bueno, a veces es cuestión de probarlo, Como las duos de esas que tampoco... Como las duol, sí. Bien. Estamos retirando entonces todo el excedente. Sí, hay algunos productos que por ahí la misma marca menciona, ¿sí? de mezclarlos o no, ¿sí? Después, cada profesional también tiene sus alquimias, ¿no? Sus propias alquimias. Las mezclas. Bien. Sí, lo ideal dentro de una misma casa, o sea, dentro de una misma marca, generalmente, salvo que lo especifiquen demasiado, algunas mezclas se pueden considerar, ¿sí? Es difícil las mezclas cuando son distintas marcas. Claro. Eso sí, a veces hay que tener un poco más de cuidado. Porque dentro de una misma marca se tiende, por ejemplo, a tener como los mismos aromas, como que es como la parte más de laboratorio, ¿sí? Entonces ahí es donde de repente juntamos dos casas distintas y ahí puede haber, puede que no esté bien, digamos, el tema de la mezcla. A veces puede salir bien y a veces puede salir mal. La formulación, un laboratorio le hace una forma, una cosa y otro sabor. Sí, a ver,
generalmente en cuanto, ¿saben a qué me refiero? Como la parte más química, a la parte que es la más excipiente, digamos, de conservante, el perfume y demás. En cuanto a activo, que se mezclen activos sería lo de menos. Sí, es como la parte más, como les decía, más química, que hay que ver las concentraciones y qué es lo que se está mezclando. Por eso digo, dentro de una misma marca generalmente se usan los mismos conservantes, entonces como que no hay tanto, digamos, no se puede generar tanto. ¿Estamos en horario? ¿Qué hora es? 11:08. Sí, sí, perfecto. Bien. En estos minutitos lo que les voy a mostrar es algo que ya lo hemos visto en otras oportunidades, ¿sí? Se me ocurría recordárselos porque era un buen recurso, sobre todo en piel sensible, el hecho de combinar con alguna de las máscaras con gasa, ¿sí? Con alguna de las lociones descongestivas. Ya conocimos a lo largo del año la Hydra Intensive, ¿sí? Con azuleno, con ácido hialurónico, y después ya a mediados estuvimos incorporando las de Eudermia. En el caso de esta línea, la que sería más indicada es la S24, sí, que es para pieles sensibles. La S24 o también puede ser la ARE, ¿sí? Que es de la misma línea que les mencionaba, tanto de la máscara que estuvimos utilizando, como también el scrub, ¿sí? Entonces, estoy usando agua bien fría, ¿sí? En donde sumergí la máscara, la escurrí bien, y lo que voy a hacer ahora es, una vez que la hidraté también con la S24, la incorporo, ¿sí? Hacia todo rostro. Lo que puedo hacer en estos casos, y ya estuve incorporando el reactivador Payot, en este caso puedo trabajar, por ejemplo, con los puntos de digitopresión de Shiatsu, ¿sí? Entonces ahora es como que el tratamiento, después de esa pequeña estimulación, que si bien lo hicimos local para no despertar demasiada temperatura en esta piel sensible, lo que vamos a hacer ahora es tender a la descongestión, ¿sí? Entonces vamos al punto, ¿sí? Del orificio mentoniano. Hacia los laterales de las comisuras, ¿sí? Hacia el modiolo. Hacia el orificio infraorbitario. Hacia la zona de contorno. Podría haber dejado la máscara también, o sea, podría haberlo colocado por encima de la máscara. Pero bueno, ya la estuve trabajando bastante con el masaje, ¿sí? Y yo quería recordarles lo de la gasa y bueno, que observen también que se puede hacer el trabajo de shiatsu por encima de la máscara. Si hago shiatsu completo, lo ideal sería hacerlo directamente con el producto, ¿sí? Bien, trabajo todos los puntos. Puedo también trabajar toda la parte retroauricular, ¿sí? Recuerdan con los bombeos, la medida en que se va relajando la paciente, ¿sí?
Puedo trabajar toda la parte de cráneo, de desbloqueo, ¿sí? En la parte de la nuca, ¿sí? En la parte de los hombros. Entonces ahí ayudo también a la descongestión mediante la relajación. Voy a continuar por una cuestión de tiempo. Entonces retiro. Fíjense con lo poco que igual la dejé, ¿sí? Entre la máscara y la loción, cómo mejoró y unificó el tono. Bueno, mientras voy a colocar los productos finales, le voy a pedir a las chicas que se acerquen para después mostrar a la paciente sentada. Bien, para finalizar voy a reforzar el microdermolift, ¿sí? Que estuve trabajando hoy previo a la máscara. Entonces voy a extender, lo voy a colocar en contorno de ojos. Fíjense cómo se notan las líneas del cuello. Vamos a trabajar también con la máscara, con la crema Sensitive, ¿sí? Que es la más indicada para una piel sensible. Cuello, siempre incorporen no solo la parte anterior, sino también la parte posterior. Y eso también recuérdenlo para el apoyo en domicilio, ¿sí? Posterior. Incluso en parte lo retroauricular, sí, lóbulos de las orejas. Extiendo bien. Y como siempre, finalizo con un poco de protector. Sobre todo en esta época. Recuerden que en gran parte, sí, los productos específicos tienen filtro solar, pero en esta época del año ya necesitamos reforzar con protección. Bien. Con un tisú retiramos el excedente. Muy bien, vamos a acomodar la vinchita para poder verte. Perfecto, nos vamos a sentar. Bueno, vamos a observar entonces el resultado en aquellas zonas sí que habíamos mencionado hoy, tanto lo que es escote, fíjense sobre todo cuello, cómo mejoró, ¿sí? Si bien tiene que ver con ella, con una parte de su postura, ¿sí? Pero
mucho más atenuados sí los surquitos que veíamos. Creo que en lo que más se nota es en frente, ¿sí? Que veíamos hoy sí arrugas más profundas. Habíamos dicho que mencionábamos dos tipos de líneas, unas más dinámicas que estaban hacia contorno, fíjense cómo desaparecieron, ¿sí? Tenía que ver con eso, con una parte de deshidratación. Entonces, en ese caso se pueden lograr desaparecer completamente. Ella tendría que tener en su casa un apoyo, como les decía, el microdermolift para seguir y continuar con la hidratación, mejorar todo lo que es la elasticidad de la piel, porque ahí hay algo que de repente al deshidratarse, cuando se extiende o cuando se pliega y quiere volver a la misma forma, ahí ya no tiene la misma elasticidad, ¿sí? Entonces hay que hidratar muy bien. Y observábamos que, y mencionábamos también que en la zona de la frente nos íbamos a encontrar con que se iban a atenuar muy bien, ¿sí? Con un buen resultado, no iban a desaparecer, ¿sí? ¿Qué es lo que observamos ahora? Fíjense cómo se ha atenuado mucho en lo que es la frente, ¿sí? No desaparecieron, pero era un poco lo que veíamos hoy cuando extendíamos, ¿sí? Es el mismo resultado. Eso, surco, ¿sí? Lo que veíamos de trabajo. Tal vez para doble mentón necesitamos un par de sesiones, ¿sí? Como para poder ir ayudando a tensar. Podemos complementar con algún tipo de aparatología que ustedes tengan, ¿sí? En distintas sesiones. Este tratamiento por zona lo pueden complementar, por ejemplo, con aparatología, ¿sí? Porque no es una sesión completa de masaje en donde hay demasiada manipulación. En estos casos ustedes ahí sí pueden incorporar algún tipo de aparato que les ayude a complementar el resultado final, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Sí, ¿cuál sería un automasaje? Uno mismo. A veces el marcado es más difícil, pero esto se puede lograr. Claro, todo lo que es marcación de óvalo se puede lograr. Y si no, hacen un intercambio con profesionales. ¿Querés mencionarlo con el micrófono? No, por ahí las chicas a distancia no estaban escuchando, me consultaban cuál sería un automasaje para contorno de rostro, sí. ¿Cuántas sesiones recomendarías? O sea, tratamiento, por ejemplo, podemos hacerlo a nivel de venta, poner 4 sesiones y después una por semana. Y después podría hacerse cada 15 días o una mantención. Sí. O siempre, digamos, tendrían que ser una por semana. No, es lo que mencionábamos siempre. De repente uno puede, yo siempre les marco 5 sesiones iniciales, una vez por semana. Todo depende del objetivo, ¿no? Porque no es lo mismo una paciente adulta joven que quiere comenzar a cuidarse o que empieza a tener primeros signos de flacidez a una señora que de repente ya hay un descolgamiento mayor y digamos un músculo también mucho más laxo, ¿sí? Entonces no son los mismos tiempos, no van a ser tampoco la misma cantidad de sesiones. Y las 5... para mí es un poco una estrategia en el sentido de que al paciente no le parece una cantidad excesiva, siempre avisando de vamos a comenzar con 5, vamos a evaluar a la 5ª sesión cómo continuamos. Siempre dándole una segunda etapa, porque si no va a pensar que son solo 5 y que va a quedar, digamos, con todo el resultado que ella está buscando, y no es así, ¿sí? Son 5 para iniciar. No, por eso, son 5 para comenzar. A la 5ª se evalúa cómo continuar, ¿sí? Cómo se continúa. Generalmente va a necesitar otras 5, salvo que ustedes consideren que de repente se puede dar una secuencia de 10 y se evalúa. Pero a veces al paciente le resulta muy extenso, más allá de que lo termine haciendo, ¿se entiende? Por eso digo como que es una estrategia. Es como decir 5 evalúo, no le parece tanto tiempo, ¿sí?
porque una vez por semana estamos hablando de mes y medio y a veces les cuesta por una cuestión de tiempos, de horarios en esta época del año coincidir para una vez por semana. Pero bueno, tiene que comprometerse también con el tratamiento como para que pueda ver el resultado, ¿sí? Porque es lo que ustedes decían, si uno lo hace más espaciado, no se puede lograr lo que queremos, ¿sí? Entonces por eso tiene que ser una vez por semana. Después es como lo que vos decías, una vez que se logró el resultado, llegada a tantas sesiones, uno hace mantenimientos, ¿sí? Que pueden ser cada 15 días, cada 20, o ya después llevarlos una vez al mes, que una vez al mes ustedes saben que es el mantenimiento general de la piel, ¿sí? Uno medianamente una vez al mes debería ir a su consulta con su cosmiatra, hacerse digamos, algún tipo de tratamiento como para mantener en condiciones la piel, ¿sí? Es otra cosa rejuvenecimiento, ¿sí? Es otra cosa rejuvenecimiento. Pero bueno, esos serían más o menos los tiempos.